La estrategia de Rusia dentro de Ucrania es simple: llevar a tantos soldados como pueda al frente para desgastar las defensas de Ucrania. Esa estrategia solo funciona si los soldados llegan al frente. Eso no está sucediendo. Algo está matando al 90% de los soldados rusos antes de que lleguen a donde Putin los necesita. Esos soldados mueren antes de disparar, pues los eliminan antes de que inicie la batalla. Yuri Kochinov lo revela todo. El corresponsal de guerra ruso y bloguero militar informó que la mayoría de los soldados rusos mueren antes de acercarse a una posición desde donde podrían atacar a Ucrania en el frente. Botinok declara: consideren estas cifras. Entre el 80 y el 90% de las bajas de personal ruso ocurren ya en la etapa de avance hacia la línea de contacto. No en la línea de contacto, solo avanzando para alcanzarla. En otras palabras, continúa Botinok, 8 o 9 de cada 10 soldados en promedio, el 85%, mueren en el camino sin siquiera enfrentarse al enemigo o siquiera verlo. Con pocas palabras, Kochinok expuso el cáncer que corroe al aparato militar ruso. Más de 1.31 millones de soldados rusos han muerto o resultado heridos en una guerra donde muchos ni siquiera vieron al enemigo. Los compinches de Putin luchan contra fantasmas, los mandan a sitios inalcanzables y los eliminan en la retaguardia sin haber disparado un solo tiro en combate. No tiene sentido entrenar. La preparación no significa nada para hasta el 90% de las tropas rusas. Solo existen para morir ante un enemigo que ni siquiera pueden ver. Y como pronto vas a aprender, ese enemigo no siempre es Ucrania. A veces el enemigo está más cerca de casa. Antes de llegar a eso, está el enemigo contra el que los soldados rusos están luchando a distancia. Ucrania ha estado dejando muy maltrecha la ofensiva de primavera rusa y muchos de los asaltos ordenados por Putin, haciendo casi imposible que Rusia lance los ataques masivos con los que ganaba territorio al inicio de la guerra. Esos asaltos, que usaron blindados, artillería e infantería, causaron grandes pérdidas a Rusia, aunque lograron avanzar. Al menos las fuerzas rusas luchaban contra un enemigo visible y morían sabiendo que quizá habían ayudado a su país a lograr un avance. Ahora ni eso sucede. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISUV, resaltó la razón en un artículo de febrero de 2025, explicando cómo Rusia ha fallado repetidamente en doblegar a Ucrania. Las enormes pérdidas que Rusia ha experimentado en cuanto a equipo han hecho que el país no pueda sostener el tipo de asaltos que vimos al principio de la guerra. Incluso en ese entonces, la analista del ISW, Christina Harwood, predecía que Rusia no podría continuar un esfuerzo de guerra sostenido contra Ucrania a menos que se movilizara para conseguir más personal. Esa movilización aún no ha ocurrido. Parece cada vez más probable, pues Ucrania desarrolla una estrategia que elimina hasta el 90% de los soldados rusos antes de llegar al frente. Y esa estrategia se basa en un hecho claro: Ucrania se adapta, mientras Rusia solo envía más carne de cañón contra defensas a las que cada vez les cuesta más llegar. El campo de batalla ha cambiado mucho más allá de lo que Rusia imaginaba. En 2022 y 2023 era posible lanzar asaltos usando grandes cantidades de blindados. Muchos blindados fueron destruidos, pero Rusia tenía la ventaja numérica y avanzaba. En 2024, los blindados se reemplazaban por vehículos más ágiles como motocicletas. Y era posible que Rusia avanzara así. En 2025, las motocicletas eran menos efectivas, pero Rusia seguía enviando carne de cañón infiltrando soldados en pequeños grupos por zonas boscosas. Para ese momento, un soldado ruso tenía muchísima suerte si siquiera llegaba a su objetivo. En 2026, la gran mayoría no lo logra. La razón se resume en 2 palabras que definen lo que Ucrania ha creado y perfeccionado en 4 años de guerra: zonas de muerte. Con la mejora de la tecnología de drones en Ucrania, las zonas de muerte que ya se extendían por millas más allá de las líneas del frente se han vuelto aún más profundas y efectivas. El RRT mostró esas zonas de muerte en un reportaje del 17 de marzo y explicó que por ellas ya no hay una línea del frente clara para los soldados rusos en gran parte de Ucrania. LRT explica que las zonas de muerte se determinan por el alcance de los drones. Al inicio de la guerra, cuando Rusia tenía su mayor avance, los drones FPV solo llegaban de 5 a 7 kilómetros, o sea, entre 3.1 y 4.3 millas. Las zonas de muerte seguían siendo peligrosas, pero los soldados rusos cruzaban distancias más cortas. Y como casi no había amenaza para la retaguardia rusa, las fuerzas de Putin aún podían avanzar. Y entonces algo cambió. Los drones ucranianos ahora son más potentes y de mayor alcance. Lo que antes eran zonas de muerte que se extendían por unas pocas millas, se convirtieron en vastas y extensas franjas de terreno ucraniano que fueron transformadas en tierra de nadie por drones presentes en todo momento. El alcance de los drones FPV aumentó,
por lo que cualquier zona dentro de un radio de 15 kilómetros, o 9.3 millas, del frente es una trampa mortal para los soldados rusos. Pero la situación para ellos empeora aún más. A finales de 2025 y entrando en 2026, Ucrania también ha añadido drones de alcance medio a su arsenal. Los sistemas de drones de Ucrania ahora pueden atacar a Rusia más profundamente en su retaguardia que nunca antes. En ciertas zonas, los drones ucranianos causan estragos a más de 144 kilómetros, o unas 90 millas detrás de la línea del frente. Rusia enfrenta un doble problema. Las personas que envía al frente son abatidas por drones FPV. En la retaguardia, soldados rusos mueren en campamentos y convoyes. Ucrania también está destruyendo centros de mando y control y la cadena logística de suministro rusa, todo porque ha desarrollado drones que vuelan más lejos y golpean más fuerte que en cualquier otro momento de la guerra. A esto se suma la constante vigilancia aérea. Las zonas de muerte en Ucrania son tan extensas que parecería haber puntos ciegos para que los soldados de Putin los aprovechen. Algunos son inevitables, pero los puntos ciegos son mínimos porque Ucrania utiliza drones de reconocimiento en rotación que vigilan constantemente. Estos drones vuelan tan alto que los soldados rusos no pueden verlos. Cuando hay algún movimiento, ya sea de un soldado o equipo, las imágenes se envían a los operadores de drones de Ucrania detrás de las líneas del frente. Usan cualquier arma necesaria para eliminar la amenaza, mientras los drones de reconocimiento vigilan. Ucrania complica la situación para Rusia con contraataques sorpresivos cuando las fuerzas de Putin menos lo esperan. Ya informamos sobre las grandes ganancias de Ucrania en la contraofensiva de febrero contra Rusia. Según el Kiev Independent, Ucrania liberó alrededor de 480 kilómetros cuadrados, o aproximadamente 185 millas cuadradas, principalmente en el sur del país, al llevar las líneas del frente hasta Rusia. Igualmente impresionantes y poco reportados son los ataques de Ucrania contra fuerzas rusas atrincheradas en posiciones que las tropas de Putin creían seguras. Ejemplo, soldados escondidos en el bosque de Serebriansky, este de Ucrania, en diciembre pasado. Esos soldados rusos estaban a unas 6 millas al sur del asentamiento de Crimina y a más de 5 millas al este de la línea del frente. No tenían ninguna razón para creer que enfrentaban algún tipo de amenaza por parte de Ucrania. Ni siquiera estaban en zonas de peligro, o eso pensaban. En una incursión con infantería, fuerzas especiales y muchos drones, Ucrania destruyó totalmente la posición rusa a millas del frente. El número total de bajas de Rusia se estimó en 2.000 soldados. El contraataque de Ucrania mostró que las fuerzas rusas nunca están a salvo. La principal causa de que el 90% de los soldados rusos mueran antes de llegar al frente es Ucrania, aunque también influyen otros factores. Para las fuerzas de Putin, el enemigo más cercano es Rusia misma. El ejército y la estrategia nacional han influido en la difícil situación actual de los soldados. Antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no te suscribes, es el momento ideal para hacerlo. Hablemos de estrategia. Rusia ha intentado modificar sus asaltos, pasando de asaltos mecanizados a asaltos en motocicleta y luego a asaltos de infantería, pero estos cambios no son efectivos. Cada uno hace que Rusia sea más débil que el anterior, pero siguen siendo ajustes. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que muestran a Putin y a sus comandantes ineptos diciéndoles a los desafortunados soldados rusos que tienen que avanzar. Sin importar el cómo o el costo, esos soldados deben avanzar. Son tratados como recursos desechables y junto con las acciones de Ucrania, eso explica tantas muertes en las zonas de muerte. Mientras hablamos, Rusia está en las primeras etapas de una ofensiva de primavera que se supone debe llevar a la caída de Donetsk. Pero, de nuevo, todo lo que Rusia puede hacer es empujar a sus tropas hacia las zonas de muerte cada vez más grandes de Ucrania. Las cifras del primer mes de la ofensiva de primavera lo dicen todo. En marzo, Rusia sufrió un récord de 35.351 bajas. Ahora piensa en lo que esto significa en el contexto de la revelación de Kotinok. De esos 35.351 muertos y heridos hasta 31.815, nunca vieron las líneas del frente, murieron antes de siquiera llegar a esas líneas. Eso ha dejado a Rusia con apenas 3.536 soldados que murieron mientras realmente atacaban a Ucrania. Esto es un suicidio estratégico. Aunque creas que la estrategia de Putin de aprovechar la superioridad numérica rusa para librar una guerra de desgaste contra Ucrania es buena, solo funciona si las tropas llegan al frente en grandes cantidades. Eso no sucede. Y la incapacidad de Rusia para crear una estrategia que supere las zonas letales ucranianas es una gran razón. La incompetencia estratégica de Rusia impulsa el éxito de las zonas letales ucranianas. Además, otras acciones rusas sorprenden hasta a sus propios soldados. Si no los obligan a marchas de la muerte hacia una línea del frente que nunca verán, esos soldados mueren de otras formas. Los suicidios y ejecuciones son cada vez más comunes tras las líneas rusas.
debilitando la mano de obra que Putin necesita para sus constantes asaltos. Las historias sobre soldados rusos que se quitan la vida son cada vez más comunes, y esos suicidios a veces implican que esos soldados también se lleven a otros. En octubre de 2025, el Moscow Times reportó que un militar ruso disparó a un compañero y luego se disparó a sí mismo. Esto sucedió en la región de Moscú y muestra la desesperación que la brutalidad del ejército ruso causa en quienes deben luchar por él. El Distrito Militar de Moscú del Ministerio de Defensa ruso intentó presentarlo como un accidente. Afirmó que un militar violó las reglas de manejo de armas, provocando el tiroteo. Sin embargo, otros informes indican que hasta 5 soldados rusos resultaron heridos. Eso parece más un tiroteo indiscriminado que un accidente. Luego hubo un suicidio, lo que agrava todo. Estos soldados ni estaban en Ucrania y ya no forman parte del esfuerzo bélico de Putin. Otros mueren a manos de sus propios comandantes. En febrero de 2026, soldados rusos contaron a la BBC que vieron a compañeros morir a manos de sus comandantes por negarse a entrar en zonas mortales de Ucrania. Uno dice haber visto una fosa con 20 soldados rusos eliminados por sus comandantes por desobedecer órdenes. Eso basta para formar varias de las pequeñas unidades de infiltración que Rusia usa en Ucrania. Demuestra que Putin es igual de brutal con su propio ejército que con la carne de cañón que cae por los drones ucranianos antes de llegar al frente. Ahora, agrega las deserciones a esta ecuación. United 24 Media informó en septiembre que se esperaba que hasta 70,000 soldados rusos desertaran de sus unidades para finales de 2025. Son soldados que se salvaron de una muerte brutal si no los atrapan. Pero para Rusia, son soldados que ya no apoyan los asaltos en el frente. Si Ucrania elimina al 90% de los soldados rusos antes del frente, estos desertores se excluyen de la pelea antes de que Ucrania o Rusia actúen. Y en cuanto a aquellos que se quedan y van rumbo a las zonas de muerte de Ucrania, ni siquiera ellos están siendo tratados con algún tipo de respeto por parte del ejército ruso. Sofrap informa que el grupo partisano ucraniano Artesh dice que a muchos soldados rusos les dan rifles de la era soviética. Esos soldados están recibiendo AKM y AK-70, y 4 que datan de las décadas de 1960 y 1970. Mal mantenidos e inadecuados para la guerra moderna, estos rifles suelen atascarse y fallar, lo que disminuye la efectividad de las unidades rusas. Imagínate, eres uno de los afortunados 10% que realmente logran atravesar las zonas de muerte hasta el frente. Levantas tu rifle, aprietas el gatillo, entras en pánico cuando el rifle se atasca y de todas formas mueres. Y aún así superaste al 90% de tus compañeros. La mayoría de los soldados rusos muere en las zonas de muerte de Ucrania o por la incompetencia y brutalidad rusa antes de llegar al frente. Esto muestra el estado actual de la guerra de Rusia contra Ucrania. Te adelanto que no es bueno. En marzo, Rusia superó su récord de 2026 por la mayor cantidad de soldados perdidos en un mes de combate. Quizá esas pérdidas habrían tenido sentido para Putin si hubieran traído alguna ganancia. No fue así. Según el Independent, Rusia no avanzó en el frente en marzo, algo que no ocurría en 2 años y medio. Ucrania logró avances, 9 kilómetros cuadrados o 3.47 millas cuadradas, que aunque no son muchos, es mejor que nada. Además, no tuvo que sacrificar a 35,000 soldados para conseguirlos. Esto pasa cuando la mayoría de tus soldados mueren antes de llegar al frente. El frente sigue igual. Esto debe ser humillante para Rusia, ya que 2025 tampoco fue un año exitoso para su avance en Ucrania. El National Interest dice que Rusia sufrió unas 415,000 bajas en 2025. Ankur Narayan, consejero de Asuntos Político-Militares en la delegación del Reino Unido ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, estima la cifra un poco más alta. Narayan afirma que el número de bajas de Rusia en 2025 fue de 420,000 y agrega que Rusia soportó esas pérdidas solo para apoderarse de un escaso 0.8% de Ucrania. Estas ganancias ocurrieron antes de que las zonas de aniquilación ucranianas destruyeran al 90% de las tropas rusas antes de llegar al frente, y aún así fueron patéticas. Rusia perdió un ejército entero en 2025. Varios, de hecho, según la nación que tomes como referencia. El Reino Unido tiene solo 141,330 efectivos activos en sus fuerzas armadas, lo que es aproximadamente un tercio de lo que Rusia perdió para tomar menos del 1% de Ucrania en 2025. Y ahora Rusia está aún peor que el año pasado. Voces destacadas en Rusia comienzan a rebelarse. Kotinok, quien dio a conocer lo del 90%, es solo uno de ellos. Blogueros militares de todo el país critican al mando militar ruso y en algunos casos a Vladimir Putin.
Alexei Sikonkin afirma que los comandantes de Rusia ahora están desgastando a los reclutas recién llegados de una manera anticuada, tratándolos como un recurso renovable, informa New Voice of Ukraine. Alexander Jodorkovsky, otro bloguero militar, dice que Rusia no podría regresar a los grandes asaltos del pasado, aún con equipo, pues sus pérdidas serían 8 veces mayores sin impacto real en el frente. Las palabras de Sikonkin muestran que Putin no consideró cómo Ucrania transformó el campo de batalla. Las pérdidas de Rusia ahora son tan altas que no está logrando reponerlas mediante el reclutamiento de voluntarios. Marzo fue el cuarto mes seguido en que las bajas rusas superaron el reclutamiento, según TVP World. Los soldados rusos no son un recurso renovable. Están empezando a convertirse en un recurso más valioso únicamente por el hecho de estar dispuestos a alistarse, y aún así la mayoría ni siquiera llegará al frente antes de morir. Le damos la última palabra a Kochinov. El frente es ahora una zona de movimientos localizados y puramente tácticos, con avances y retrocesos de unos 100 metros diarios, dice el analista militar ruso. Luego lanza otra bomba. A este paso, la guerra duraría 100 años y no es exageración. Putin no puede esperar tanto para ganar en Ucrania, pero cuando el 90% de sus soldados muere antes siquiera de disparar un solo tiro, no puede esperar mucho más. La ofensiva de primavera muestra la gravedad de la situación en Ucrania para Rusia actualmente. Ya dijimos lo mal que va esa ofensiva, pero lo peor es que en 2026 Rusia cayó en una espiral de colapso, quedando con una crisis masiva de personal. Descubre más viendo nuestro video, donde revelamos las cifras que cuentan una historia impactante sobre lo que ha sido el 2026 para Rusia hasta ahora. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre los constantes fracasos de Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.